rápidamente le cuento que Joel habla de una plaga de langostas que ataca al pueblo de la nación de Israel y destruye todo. Y entonces el profeta les dice, si no se arrepienten, así como vino las langostas y destruyó su cosecha, va a venir un ejército que va a arrasar con todos ustedes y los llevará cautivos. Estaba haciendo referencia a los asirios, que serían, hermanos, quienes llevarían después cautivos al reino del norte. ¿Ok? Entonces Joel, hermanos, pues es una advertencia, hermanos, de un simbolismo con las langostas. Pero tiene una profecía, hermano, que es sumamente importante, que es la del Espíritu Santo. Joel profetiza, hermanos, que un día Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne y sobre toda persona, y que todos profetizarían y hablarían en nuevas lenguas, hermanos, porque el Espíritu Santo sería derramado. ¿Ok? Entonces ese es el profeta Joel. Después viene Oseas, Joel, Amós. ¿Alguien tiene Amós? El autor fue Amós y su nombre significa carga o portador. Su fecha de escritura fue entre el 760 y el 753 a.C., abarca entre 7 y 10 años. Se le conoce, bueno, él era recolector de higos, profetizó en el reinado de Jeroboam en Israel y en Usías en Judá. Bueno, este profeta se le conoce como el profeta ardiente, porque sobre todo este libro es de juicio. Era un libro que enjuiciaba al pueblo de Israel. Por eso le decían que era carga, porque era una carga, pues decirle al pueblo de Israel lo que les iba a pasar. Dios le dio 5 visiones al profeta Amós, era uno de los profetas menores, y le dio 5 visiones de los saltamontes que también iban a venir a comerse su cosecha, el fuego, por eso le decían ardiente, la plomada. Aquí viene el oficio del albañil, ¿verdad? Porque decía que su pueblo tenía que estar en rectitud, porque si no los iba a destruir. Y la canasta con fruta, donde decía que si había una fruta podrida, pues iba a ser desechada. Entonces por eso le llaman un profeta ardiente, porque sobre todo era para enjuiciar al pueblo de Israel. Ya. Muy bien, ¿sabes? Ya nada más es que agarren confianza. Ya ¿verdad? Nos seguimos y qué bueno, me da gusto. Ok, ¿tú fuiste qué? Amós, ¿verdad? Amós, Abdías. ¿Quién tiene Abdías? ¿Cuándo se escribió el libro de Abdías? Es en el año 500 antes de Cristo, poco después de la destrucción de Jerusalén, y es el más corto de todos los libros del Antiguo Testamento. El libro de Abdías ocupa el 4º lugar de los 12 profetas llamados menores. Se sabe que fue escrito por Abdías. El libro de Abdías cuenta con un solo versículo, no con 21 versículos en un solo capítulo. Su nombre significa siervo de Dios, vivió en el sur de Judá, y el texto principal es no debiste haber entrado en la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Va? Muy bien, igual pues es un libro de juicio. Pega ahí tu... Le predica a Edom. A Edom, sí. ¿Quién es Edom? Edom, hermanos, eran los parientes o descendientes, hermanos, de Esaú. ¿Saben quién era Esaú? El hermano de Jacob, que estos vivían como por acá, hermano. Por acá andaban Jacob y Esaú. Bueno, esos dos hermanos, ¿usted se acuerda que Jacob le robó la primogenitura a Esaú? ¿Sí? Y Esaú se enojó mucho con él, tanto que tuvo que huir Jacob para que no lo matara. Pero después Jacob regresa y él tiene miedo de Esaú. ¿Pero qué pasa con Esaú, hermanos? Esaú realmente ya lo había perdonado. ¿Pero qué cree? Que los descendientes de Esaú nunca perdonaron a los israelitas. Se quedaron enojados contra ellos por lo que su papá le había hecho a su tío, o tío al papá, como quiera verlo, ¿sí? Y vivieron con mucho enojo. Cuando salió Israel de Egipto, hermanos, y querían cruzar por Edom, ¿qué cree que dijeron ellos? Por aquí no vas a pasar. Pero déjanos pasar, somos tus hermanos. Pues por aquí no vas a pasar, por lo que le hiciste, por lo que tu papá le hizo a mi papá. ¿No le suena? Así como que medio. Se llama rencor. Se llama rencor, ¿sí? Y cuando destruyen aquí al norte, aquí que le conté que destruyen, ¿qué cree que hizo Edom? Fue y lo saqueó también y celebró, hermanos, que había caído el reino del norte. Y entonces Dios manda, hermanos, a ese profeta Nahum y le dice, eso que tú
hiciste contra tu hermano Israel y que no lo perdonaste, ahora te lo van a hacer a ti. Y Edom, hermano, después cayó y también fue destruido, porque no pudo perdonar a su hermano. Vea la importancia, hermano, del perdón, ¿sí? Y de andar guardando rencor, hermanos, contra cosas que de verdad ya son del pasado. ¿Va a perdonar usted a su hermano? Bueno, ahí está el ejemplo, hermano, de qué pasa cuando no perdonamos. No contestó nadie, pero yo supongo que sí van a perdonar a su hermano. Bueno, el libro de Jonás, pues habla del profeta Jonás, que vivió, dice, en tiempos del rey Jeroboam, segundo rey de Israel. Pues Jonás era profeta para Israel, pero Dios lo manda, curiosamente, con otra nación. Perdón, déjenme respirar porque esto de lanzando está fuerte. Bueno, entonces Jonás recibió un mensaje de parte de Dios, pero no era para Israel, era para el pueblo de Nínive. Y en aquel tiempo, Nínive era considerada la ciudad más malvada en aquel tiempo. Entonces, Jonás no quería ir porque él consideraba que la palabra de Dios pues solamente era para el pueblo de Israel, que era gente en teoría buena, ¿no? Entonces, él se rehusaba a ir y fue tanta su rebeldía que en lugar de ir hacia Nínive fue hacia otro lugar. Y en ese otro lugar hacia donde fue, pues ahí empiezan todas sus aventuras. Cuando usted tenga tiempo, lea Jonás, ¿no? Está muy cortito, no le voy a contar toda la historia, pero sí le voy a spoilear el final. Al final, Jonás obedeció, fue a Nínive, predicó el mensaje y lo sorprendente es que la gente de Nínive pues fue salva. La gente de Nínive fue salva y no solamente ellos, sino la gente también que iba en el barco donde iba Jonás, que tampoco eran del pueblo de Israel, también fueron salvos. Entonces este libro nos habla acerca de que Dios, su salvación es para todos, no es algo exclusivo como lo pensaba Jonás. La salvación de Dios alcanza para todos. Muy bien, ahí. Como bien decía Belén, Jonás no fue enviado ni al reino del norte ni al reino del sur, él fue enviado a predicar a Nínive, ¿sí? Era la capital de Asiria. Los asirios eran una nación que en ese momento dominaba y se distinguían por ser sumamente crueles. Muchos métodos de tortura, hermano, que han existido y que se siguen usando a veces, los inventaron los asirios. Tenían unos métodos de tortura sumamente feos. Y por eso Jonás no quería ir a predicarles, porque él le decía a Dios, yo sé que si tú les predicas y ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. Y yo no quiero que los perdones. Y ese era su enojo de Jonás, hermano. Yo no sé si te ha pasado que tú tengas una persona que tú digas, ay Dios, este no quisiera que tú lo perdonaras, ¿verdad? Quisiera que tú le mandaras un rayo, ¿verdad? Que lo echaras al fuego, que lo pusieras. Porque hay gente, hermano, que es mala. La maldad siempre ha existido. Y la maldad siempre existirá, hermanos, mientras la gente no se vuelva a Dios. Así es que, hermano, aquí vemos un corazón, el corazón de Dios que ama a una de las personas, hermanos, que menos se lo merecen, ¿verdad? Y Jesús lo dijo en otras palabras, los sanos no necesitan doctor, son los enfermos los que necesitan un médico. Así es que, hermano, en Jonás, Jesús es el gran evangelista, hermano, que tiene amor por todos y cada uno de los que están lejos de Dios, no importa qué nacionalidad tengan. Muy bien, ¿quién sigue? Jonás. ¿Después qué sigue de Jonás? Miqueas realmente también es un libro muy pequeño y también simplemente habla, hermanos, de que Dios llama al arrepentimiento a Israel. Vea cuántas veces y por cuántas personas, pégalo ahí en el sur. Dios mandó muchos profetas, hermanos, para que Israel se arrepintiera y Judá se arrepintiera, pero no sucedió. Ahora aquí le voy a contar algo. En el año 722, hermanos, con los asirios, ¿se acuerda que quiénes dijimos que eran los asirios? Ya dijimos que eran muy malos, ¿se acuerda? Ellos eran los de la capital de Nínive. ¿Qué pasó con el reino del norte? Lo conquistó Asiria. Lo conquistó y lo sometió, hermanos. Y realmente, hermano, el reino del norte desapareció. Ya no hubo una continuidad de ellos, hermanos. Aquí fue su final del reino del norte. Ya nada más la Biblia, hermano, habla de la continuidad del reino del sur. ¿Y por qué eso, hermanos? La Biblia dice que por amor a David. Porque el reino del sur eran descendientes de David. Y le dijo y le prometió Dios a David, nunca va a faltar un gobernante que venga de tu descendencia. Y aparte, de ahí iba a venir, hermanos, el Señor Jesucristo. Por eso él es llamado también hijo de David. Entonces aquí en este año, hermanos, ya el reino del norte ya había sido, ya no existía, porque los asirios los
destruyeron, por eso Jonás no les quería predicar, ¿verdad? Porque dijo, es que ellos son malos, requete malos, muy malos. Bueno, Miqueas. Luego Nahum, ¿quién tiene Nahum? Nahum, a la una, Nahum a las dos, ¿no? Vamos a pegarlo. Bueno, pues, Nahum es otro profeta, hermanos, que también está aquí dentro de esta colección de profetas que Dios mandó a predicarle al sur. Entonces, ya después lo lee, hermano, vamos a decirlo, el mensaje siempre era el mismo, hermanos, que se arrepintieran y que se volvieron. Habacuc, ¿quién tiene Habacuc? Bueno, yo les voy a hablar sobre el libro de Habacuc. El libro de Habacuc nos habla sobre la corrupción que había en Israel siendo atacados por Babilonia. Habacuc es el principal personaje, el cual nos muestra en este libro la lucha personal que tuvo al ver tanta maldad e injusticia en Israel, a lo cual Habacuc comienza este libro orando, pidiéndole a Dios que quite toda la maldad y la corrupción. Y Dios contesta sus oraciones y le promete que Él haría caer a sus enemigos y toda la corrupción sin importar cuánto tiempo tardara en llegar esta promesa. Y Dios termina animándolos, dándoles la palabra que encontramos en el capítulo 2, versículo 4, que dice que por fe vivirá el justo. Y este libro concluye invitándonos y animándonos en que caminemos en fe, creyendo en las promesas y en el amor de Dios hacia el mundo. Habacuc es un libro también muy bonito, ¿verdad? Es un reclamo del profeta, porque le dice, ¿por qué dejas que Israel sea tan malo? Más bien Judá, porque ya Israel ya no estaba. ¿Por qué dejas que Judá sea malo? Y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a castigar a Judá por lo que está haciendo. Y entonces dice, ¿con quién los vas a castigar? Con Babilonia. Y dice, ay, pero los de Babilonia son bien malos, ¿por qué dejas que sean bien malos? Y le dice, no te preocupes, también voy a castigar a los de Babilonia. Y entonces así se trae el profeta y Dios, ahí están ellos dos. Pero al final termina hablando de la fe, ese versículo tan famoso del justo, por la fe vivirá. Y otro versículo hermoso de Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Porque hablaba, hermano, de lo que estaba sucediendo en Israel, aunque no haya, hermanos, vacas en los corrales, ni frutos en las vides, aunque la despensa esté vacía, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, ¿verdad? Así es que, hermano, un llamado a que a veces sí, nos pasan cosas, perdemos cosas, hermano, pero nuestra confianza no estaba en las cosas, nuestra confianza está en Dios. Ok, Habacuc. Luego Sofonías. Bueno, yo les voy a hablar acerca del libro de Sofonías. El libro de Sofonías nos habla sobre la venida del Señor y el juicio sobre las naciones, teniendo en cuenta que su propósito no es la destrucción, sino la purificación de su pueblo, llamándonos al arrepentimiento de corazón. Nos muestra el amor y la justicia de Dios por medio de su pasión por rescatar al mundo de la maldad y violencia humana para crear un mundo diferente. Muy bien, gracias, hermana. Un aplauso, por favor. Pero bueno, después de aquí, hermano, ¿qué es lo que pasa? Lo inevitable. Así como cayó el norte, también cayó el sur, ¿sí?